Bueno, la clase anterior habíamos empezado a ver el tema de los contratos y cómo influyen los contratos en cosas que pueden pasar durante la ejecución, que a nosotros nos van a interesar cuando estemos administrando una obra. Veíamos en la clase anterior que una de las características de cualquier tipo de contrato es que siempre en los contratos hay alguna diferencia entre las partes, lo que no necesariamente es malo, sino que esa es la realidad, siempre puede haber algo que lleva a alguna controversia. Entonces la idea de eso es que nosotros estemos preparados para detectar cuando vamos a hacernos cargo de una obra, para detectar el riesgo de que hayan esas interferencias durante la ejecución, que van a ser típicas de acuerdo a los tipos de contrato. Cuando nosotros analizamos esto, tenemos que partir estudiando al inicio de la obra, incluso antes de los primeros días, cuando ya nos dicen que nos vamos a hacer cargo de una obra, estudiarnos los antecedentes que permitieron redactar el contrato. ¿No es cierto? Se estudia el contrato y las bases administrativas. eh, Después se van estudiando todos los otros antecedentes técnicos, los planos. Entonces uno se puede hacer la idea de qué cosas podrían estar mal definidas en el proyecto, por ejemplo. Y si en el contrato están estipuladas algunas cláusulas que podrían llegar a ser complicadas para nosotros durante la ejecución. Lo más típico es que los problemas que surgen respecto a estos desacuerdos entre las partes tienen que ver con cosas que no están claras en el proyecto, que generan aumento o disminuciones de obra, e interpretaciones que se pueden hacer del proyecto. Entonces, la clase anterior vimos que para cada tipo de contrato hay ciertas características especiales. Es distinto cuando uno hace un contrato a suma alzada que cuando uno lo hace por administración, ¿cierto? Entonces uno tiene que prever ciertas cosas y aplicarlas a la ejecución de manera ordenada, cosa que si se produce un imprevisto que genera alguna controversia, nosotros tengamos la facilidad de decir, oye, pero en el contrato dice tal cosa, y aquí yo tengo los antecedentes que justifican mi posición, y ahí se llega a un acuerdo con más facilidad. De eso se trata un poco la aplicación que nosotros vamos a hacer de esta materia después. Entonces, en la clase anterior repasamos un poco en qué consistía cada tipo de contrato, vimos los riesgos que presenta cada uno para la constructora y para el mandante, y ahora vamos a ver algunas herramientas que son bien sencillas. De hecho, son tan sencillas que uno a veces las omite en la obra y las deja pasar así, pasa algo chico y uno ya no lo nota en ninguna parte. Y después, sin darse cuenta, eso genera una controversia. Entonces, es bueno llevar este sistema, como les digo, no es algo tan difícil de hacer, pero que es importante tener en mente, y es una de las cosas que tenemos que estudiar dentro de los antecedentes para poder empezar una obra. Vi que se agregaron 2 o 3 personas más. ¿Quiénes serían? Para no tener que leer toda la lista de nuevo. Entró recién Rafael Castro. Antes de él entró alguien más. Doris Silva también, profesor. Sí, ya lo anoté. Me Juan falta. López. Simón también está, lo tengo. Patricio Reyes. Ya, Profe, el profesor Villamando lo que hace para el tema de la lista es que cada uno se anote en el chat. ya. Sí, sí, a mí me aparece aquí al lado en la pantalla, pero como se me agregaron unos, no alcancé a anotarlos. Pero ya los anoté a todos de nuevo. Por eso, porque así se evita de estar contándolo. Entonces así cada uno se anota y así le queda un registro a usted. Ya, sí, podría ser.
Pero después, ¿cómo queda grabado el chat? ¿Queda grabado en el Zoom? Queda grabado como respaldo dentro del chat, pero ahí usted después, cuando termina la clase, usted ahí recién anota quiénes estuvieron presentes. Sí, es buena idea. Ya lo hacemos entonces ahora. Sí, sí, por mientras vuelvo a ordenarme con el inicio. Todavía le estoy haciendo un pequeño resumen introductorio de esto. Entonces ahora vamos a empezar a ver este tema ya con algunas herramientas que podemos usar para distintos tipos de casos que se nos dan en los contratos. Va a servir un poco también de repaso de las cosas importantes que dicen los contratos que uno tiene que analizarlas. Entendiendo también que hay contratos que están bien completitos y otros contratos que no están muy claros cuando nosotros partimos la obra. Entonces tenemos que detectar esos casos. Entonces, para partir la clase de hoy día vamos a hablar primero de algunos efectos que se generan a partir de los contratos en las obras. Los documentos del contrato deben permitir, por ejemplo, las alteraciones y que estas alteraciones se puedan evaluar para ser debidamente compensadas. Una buena gestión que nosotros hagamos durante la obra disminuye los efectos negativos que pueden tener estos imprevistos. No tenemos que pensar que la idea es eliminar los imprevistos, porque eso nunca sucede. Es imposible que un contrato anticipe y considere todas las situaciones que pueden darse. Siempre puede haber alguna que va a tener que quedar sujeta a una interpretación del contrato y a un acuerdo entre las partes. Entonces, como administradores de obra, tenemos que aceptar que estos imprevistos siempre pueden estar presentes y que forma parte de la construcción estas situaciones y deben aprender a manejarse debidamente. Y a eso lo vamos a llamar gestión contractual. Esto quiere decir que durante la ejecución tiene el encargado de la obra, dentro de todas las cosas que tiene que considerar, también tiene que estar atento a cómo llevar la parte administrativa, si se quiere decir, de cierta forma, de las obligaciones que estipulan los contratos. Ahora, esta gestión contractual empieza, digamos, desde que uno va a hacerse cargo de la obra, en la etapa en que el proyecto se inicia el plazo de ejecución, por ejemplo, y se entrega el terreno para iniciar la obra. Desde ese momento eso está relacionado con el contrato. Entonces hay que tener consideración con esos puntos. Entonces lo que se busca controlar, es lo que sale aquí en este párrafo, es la relación que hay que estipula el contrato entre el mandante y la constructora, de manera que las diferencias que se generen sean las mínimas posibles. Entonces, en la medida que yo tengo estas herramientas y las voy desarrollando durante la obra, voy disminuyendo los riesgos de daños por estas divergencias que puedan surgir. Que aquí dice que son controversias, ¿cierto? Minimizar las controversias con los clientes, o en un último caso, estar mejor preparados para abordarlas. Aquí en la lámina que está antes, sale un imposible aquí. Ese imposible se refiere a que siempre existe la posibilidad de que haya alguna controversia. Entonces la idea es tener la precaución y estar preparados para enfrentarla. Que el mejor de los casos es que no existieran. Puede existir una chica, nunca se eliminan completamente. Ahora, dentro de eso, ¿en qué momento surgen las principales divergencias en los contratos? Hay aquí un gráfico que viene también de la Cámara Chilena de la Construcción,
de algunos estudios que se hicieron en un gran número de obras, que permitieron resumir en qué etapa de la vida de una obra se producen las divergencias. Y es bien interesante porque este gráfico muestra, por ejemplo, que las mayores divergencias se producen en el momento del inicio de la obra y durante la ejecución, que es esta que está en color naranja, que equivale a un 76%. Esa es la etapa donde se generan las mayores divergencias, durante la etapa de ejecución. El 16% al momento de iniciar la obra. Por ejemplo, podría ser que me vayan a entregar el terreno y en el terreno haya algo que no estaba previsto en el contrato. Por ejemplo, yo voy a recibir el terreno para iniciar la obra y nos encontramos que hay una toma dentro del terreno. Ya esa toma no va a ser responsabilidad de la constructora, ¿cierto? Porque todavía no se hace cargo del terreno, pero el tiempo que se demore a lo mejor el mandante en eliminar esa toma va a afectar a la constructora porque la constructora estaba lista para partir y no puede partir porque el mandante le falta despejar el terreno. Entonces esa es una posibilidad de una divergencia que se produce en la entrega de terreno. Esas son de menor proporción, un 16%, pero igual no deja de ser y le da la importancia a la etapa de la entrega del terreno. Para la constructora es una etapa importante porque desde ese momento uno se hace cargo de las condiciones en que está el terreno, en que uno lo recibe, y ahí uno acepta las condiciones. Entonces, si hay algo imprevisto, uno debe decir, no, yo no puedo recibir este terreno porque acá hay una toma, o porque hay una demolición que debería haber estado hecha, que todavía no está hecha. ¿Se entiende? Y así están las otras etapas. Un 3% en esta otra etapa, que no veo el gráfico completo aquí, me debería faltar ese que corresponde al inicio del contrato, el color azul. Perdón, el color azul, al negociar el contrato, un 5%, ahí pueden haber divergencias en que una de las partes no está de acuerdo en firmar el contrato por alguna cláusula. Después vendría este 3% que aquí me quedo afuera de la transparencia, el 16% al inicio de la obra, y la gran porcentaje de las divergencias o controversias, como quieran llamarlo, va a ser durante la ejecución. Entonces, ¿cómo nosotros o qué cosas deberíamos controlar durante la ejecución de una obra que está regida por un contrato de construcción? ¿Qué cosas deberíamos llevar claritas en mi registro de obra? Las que están en estos 4 puntos, resumidas en 4 puntos. El primero es llevar un control de las comunicaciones entre las partes. Aquí dice con el cliente, ¿cierto? Sería entre la constructora y el mandante, por ejemplo. Y que eso se haga de una manera formal. Ese es el primero, que está dividido ahí en varios detalles. El segundo es el control de la entrega de la información, los planos, especificaciones, etc. El tercero, control de entrega de terreno. Y después otro punto que va a ser respecto al cumplimiento de los estados de pago, por ejemplo. Entonces ahí ya tenemos algunas situaciones que son que hay que estar especialmente atentos. En la otra transparencia vienen varias más. Vamos a ir de a poco para que no sea tan larga la explicación. Respecto a lo que tenemos en la pantalla, ¿a qué se refiere el control de comunicaciones del cliente? Con el cliente, en este caso el mandante de una construcción, ¿cierto? En que todas estas cosas que están detalladas acá son situaciones que deberían ser formales. Eso significa que debe quedar un registro de cuándo se acordó cada cosa. Por ejemplo, situaciones especiales de esto, en que se necesita controlar o llevar el registro de la comunicación, es cuando hay que pedir un aumento de plazo, por ejemplo, cuando hay que hacer notar que hay diferencias, interferencias o indefiniciones en el proyecto,
Cuando aparecen obras adicionales o extraordinarias, la entrega de programas y toda la entrega de documentos. O sea, aquí debe haber cierta formalidad en todas estas comunicaciones entre las partes. ¿Ya? Si tienen dudas o comentarios, pueden ir haciéndolos de inmediato, porque como son hartos puntos, para irlos barriendo de a poco. Después vamos a ver cómo se hace para controlar la comunicación. Básicamente es el uso del libro de obra, cartas, que uno tenga el comprobante que se recibieron. El correo electrónico en cierta medida porque tiende a ser un poco informal, pero también sirve llevar el registro de los correos electrónicos. O sea, evitar que estas comunicaciones queden solamente verbales. Toda la entrega de antecedentes, toda esa entrega de información, hay que llevar el control de cuándo se hizo, con la fecha, de quién lo hizo y con quién lo autorizó. Eso es distinto al punto que viene después, ¿eh? El punto que viene después tiene que ver con la entrega de la información técnica. ¿No es cierto? Cuando nosotros partimos la ejecución de una obra, nos entregan la carpeta técnica, las especificaciones de los distintos proyectos, de las distintas especialidades, el juego de plano, las mecánicas de suelos, todos los antecedentes técnicos. Ahora, esa es la primera entrega. Durante la ejecución de la obra también es muy frecuente que se nos entreguen modificaciones al proyecto, ¿no es cierto? Por ejemplo, que se haga algún cambio en el proyecto y se corrige un plano. Entonces nosotros vamos a estar en la situación de que en la obra ya tenemos los planos, se lo tenemos repartido al jefe de obra, a los enfierradores, al trazador. Hay un juego de planos dando vuelta por la obra. Entonces cuando durante la ejecución los proyectistas o el mandante hacen un cambio en los planos, es importante que esa entrega de la nueva información se controle. Porque ese ya no es, es responsabilidad netamente de la constructora. O sea, si el proyectista cambia un plano y manda un plano corregido a la obra, yo tengo que llevar un registro y esa información traspasarla y cambiar el plano que ya queda nulo por este plano nuevo. ¿Ya? Y no sé si a ustedes les ha pasado a los que han estado en obra que es típico que pasa eso, que a veces no se cambian los planos correctamente y se descubre que alguien estaba trabajando con un plano de una versión anterior. Entonces, eso tiene que ver con la entrega de la información, que la información también quede registrada y que se mantenga actualizada en la obra, sobre todo en las obras de edificación. En las obras de edificación hay muchas actividades, hay frecuentemente cambios de especificación o correcciones en los planos por algún error que se detectó y se arregló el plano, y eso lleva a que en la obra ese cambio se pueda transmitir a toda la gente que participa y eliminar el plano antiguo. Entonces igual lleva ahí, hay que tener cuidado con eso. El siguiente punto, el control de la entrega de terreno. Ahí hay que hacer un acta, ¿no es cierto? Esa es la herramienta que vamos a usar. Cuando nosotros nos entregan el terreno, siempre, la mayor parte de las veces, se genera un acta de entrega de terreno, que es un documento formal que la firman las dos partes, que se le coloca la fecha, las observaciones que pudieran haber durante la entrega, porque si hay algo raro, la idea no es parar la ejecución, ¿cierto? Si a mí me entregan el terreno y yo descubro que hay algo raro que me puede afectar, yo dejo constancia en el acta, pero puedo empezar a trabajar de inmediato. ¿Ya? Si eso me va a generar un atraso, lo puedo pelear después porque ya quedó registrado en el acta que yo hice la observación, que durante la entrega de terreno había algo en el terreno que no debería estar, y después se analizará si eso puede llevar a alguna controversia o no. Entonces esa acta es importante.
El control del cumplimiento de los estados de pago está, lógicamente, porque es importante, ¿cierto? Pero también hay que llevar un registro de las fechas en que se recibieron los pagos, etc. Y después hay una serie de otros controles que ya son problemas menos frecuentes, pero que siempre pasan también, que tienen que ver con el control de la entrega de equipos y materiales de aporte del mandante. Bueno, eso va a depender mucho del tipo de obra también. Es un poco complicado esto porque las obras de construcción son de muchos tipos distintos, ¿cierto? Dependiendo del tipo de edificación, por ejemplo, puede llevar a tener equipos especiales. Normalmente se da este problema con el tema de los ascensores en los edificios, o con algún otro equipo que necesite importación, que muchas veces esos equipos eh, los compra y los suministra el mandante, por ejemplo. Por eso aquí dice que en esos casos, que no se van a dar siempre, se va a dar cuando corresponda, hay que llevar el control de esa entrega de equipos. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos esa idea? Que es un poco diferente a lo que pasa en el común de las obras, pero que se da. Entonces, normalmente, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, la construcción de un hospital, o ni siquiera un hospital, de una clínica. Y la clínica tiene una sala de rayos X. Entonces, en el proyecto va a venir que la constructora tiene que construir la sala con ciertas características, reforzar con plomo, con electricidad especial, y que el equipo de rayos X lo va a suministrar el mandante. Eso queda puesto en el contrato. Las dos partes están de acuerdo. El mandante sabe dónde comprar los equipos de rayos X que él necesita. Entonces él va a colocar el equipo, lo va a poner en obra, digamos. Él lo va a traer. ¿Ya? Pero la constructora, para poder dar por terminada la obra, tiene que tener el equipo instalado y funcionando, ¿cierto? Entonces esto es importante porque ¿qué pasa si el mandante se comprometió a traer el equipo de rayo 2 meses antes que se acabe la obra? Y llego a los 2 meses y todavía no está el equipo. Y no llega el equipo, y se empieza a atrasar el equipo. Eso me va a generar un problema como constructora que yo no voy a poder terminar la obra porque no ha llegado el equipo. Entonces esas situaciones son las que tenemos que estar previendo. Y si se nos produce algo así en la obra, tenemos que dejar registro. O sea, es tan sencillo como mandarle una carta al mandante o un correo electrónico o ponérsela en el libro de obra. Oiga, mandante, falta una semana para el plazo que usted se comprometió a traerme el equipo de rayo X. No pasó nada. No llegó el equipo, ¿cierto? Otra carta, hoy día debería haber llegado el equipo, no llegó. Y así sucesivamente. Se deja constancia que llevamos un mes esperando el equipo, no hemos podido colocar el techo de la sala eléctrica porque hay que meter el equipo por el techo, y eso genera un atraso. Entonces el mandante, a lo mejor por una situación que él no controla tampoco, que el equipo viene de otro país, no lo puede traer antes, pero él ya está viendo que uno está dejando constancia de que eso va a generar un atraso. Y que puede llegar a significar que la constructora diga, oye, ya voy a tener que colocar el techo o lo dejamos sin techo. Y ahí se empiezan a generar controversias, ¿se dan cuenta? Entonces, para defenderme de eso, yo voy dejando registro de esas cosas. Ese mismo registro hay que ir dejando cuando se generan cambios de obra, aumentos, disminuciones o obra extra. Se deja la constancia, la fecha, quién lo solicitó, se hace una evaluación. Es todo un proceso que hay que hacer que puede estar definido en el contrato, pero que si no se registra, es complicado después
poder evaluarlo y cobrarlo adecuadamente. Vayan viendo consultas o cosas así, porque aquí van a ser varios tipos de situaciones distintas, que a lo mejor a algunos de ustedes les ha tocado, entonces ahí puede también aportar, o si tienen alguna duda me consultan. Vamos a tener también posibles situaciones que pueden generar impacto en los plazos. Situaciones externas, que no sean responsabilidad de la constructora, que puedan llegar a generar algún retraso en los plazos, hay que dejarlas registradas para después llegar a un acuerdo respecto a eso. Ahora, si son pocas, a lo mejor no van a afectar el plazo, pero igual hay que ir dejando registro. Y que ese registro sea conocido por las dos partes. Ahí ejemplos pueden ser muchos que puedan afectar a los plazos, ¿cierto? Lo mismo que estábamos diciendo que el mandante tenía que traer los equipos de aire acondicionado y no los trajo. Me demoro en las instalaciones eléctricas, me demoro en instalar el equipo y en probarlo, en colocar los tarros. Entonces, como eso no es responsabilidad de la constructora tiene que decir, oye, aquí está pasando algo que puede afectar el plazo. No sé si a alguien se le ocurre otro ejemplo de esa, de situaciones que puedan afectar al plazo, imprevistas y raras. Entonces, todas estas cosas, Profe, sí, los accidentes pueden afectar igual a los plazos, ¿no? sí, los accidentes pueden afectar a los plazos, pero ahí el hecho del accidente, dependiendo de la responsabilidad, puede que no te libere a ti como constructora de que te den más plazos. O sea, si hay un accidente del trabajo en una faena que está bajo la supervisión de la constructora no puede pedir más plazo por eso, aunque le detengan las obras, por ejemplo, en el caso más complicado, que haya un accidente, que alguien fallezca, normalmente eso produce una paralización de la obra, ¿cierto? Sí, Esa paralización no te asegura que te van a dar más plazo, porque es un accidente que se produjo dentro de la obra. Si es por responsabilidad de la constructora, no, la constructora tiene que asumir y recuperar ese plazo. ya. Y lo otro es por el tema arqueológico. Ese tiene varias aristas dentro de este Dolor de tema. cabeza. Estamos viendo, por ejemplo, la clase anterior vimos algo que tenía que ver con el riesgo de las cosas que no están a la vista o que están subterráneas. ¿Ya? Entonces nadie sabía que debajo de la obra había restos arqueológicos. Entonces eh, ahí sí que se puede solicitar el aumento de plazo, porque esa es una cosa que no era posible anticiparse. No es de responsabilidad de la constructora. Profe, Entonces, ahí consulta. la constructora, dependiendo de la situación, podría pedir primero aumento de plazo. Si la paralización es muy larga, puede pedir incluso compensaciones económicas porque ha estado ahí en la obra con gastos generales corriendo, podría pedir aumento de gastos generales también. Pero ahí va a depender de estudiar lo que permite el contrato. Consulta, profe, y respecto a lo, por ejemplo, si yo estoy trabajando en un lugar donde pasa gas por cañería, ¿esos planos los debe de proveer el mandante o yo como constructora me tengo que asegurar de todo lo que hay bajo el suelo? Buena pregunta. ¿Qué No, dice no, la Tengo experiencia? entendido, profe, que se hace cargo el mandante, por sí, experiencia. Creo que el mandante se hace cargo de solicitar los planos de gas. sí, cuando son obras es que depende O, del tipo de obra también. o El, instalaciones varias. pero normalmente ese tema debería estar definido en el proyecto, pero siempre, bueno, ustedes saben que hay instalaciones que están y que no están en los planos ni siquiera de la empresa
sanitaria o de gas. Que nadie sabía que había una cañería ahí antigua que no estaba en los planos. Entonces, esa es una de las cosas que hay que resolver estudiando cómo están escritas las bases y el contrato. Pero claro, es totalmente, lo primero que hay que hacer ahí es dejar constancia que eso no es de responsabilidad de la constructora. Ahí se verá la respuesta que viene. Porque la constructora no tenía cómo saber. A no ser que las bases hayan dicho o las especificaciones técnicas hayan dicho que había que hacer un calicata previa para detectar interferencia. En ese caso, profe, en Si ese decía caso, eso, no hay nada que hacer. Pero si la no decía, constructora puede, sí, dime. sí, en ese caso la constructora puede dejar o pedir que quede eso estipulado en el contrato, que no se hace responsable de instalaciones que existan bajo la cota cero. Claro, eso es lo que genera un pequeño porcentaje que hay acá, aquí, en este cuadrito, que son situaciones que se dan al momento de negociar el contrato. O sea, también eso que me dices tú, la única forma de pedir, o sea, la forma más sencilla de hacerlo realidad es detectarlo antes de firmar el contrato y poner esa cláusula. Si no estaba en el contrato y lo detectamos después durante la ejecución, ahí lo que hay que decir es que no habían antecedentes dentro del proyecto que indicaran que ahí había una cañería de gas. Por lo Ah, tanto, ya, a una, por lo tanto, no es responsabilidad de la constructora, pero uno deja la ya, constancia. Y esto me generó daños porque, no sé, pues se produjo una explosión. Esos daños también no son responsabilidad de eso es lo primero que uno tiene que tratar de pelear, ¿no? De que no es responsabilidad de la constructora si no había ningún antecedente previo y no estaba en los diseños. Y como normalmente los contratos tienen cláusulas medias a favor del mandante, sí. muchas veces hay cláusulas que dicen que el contratista se debe hacer, ahí vamos a ver unos ejemplos después, se debe hacer responsable de cosas que estén dentro del terreno y que se supone que el contratista estudió la zona, pero eso eh, Son menos perversos sí, las cláusulas. y ahí uno tiene que defenderse de que esa cláusula no se aplica en este caso y ahí es una controversia un poco mayor. Pero se dan cosas de ese estilo. Ahora, como ven, siempre hay alguna cosa que puede salir imprevista, pero todas estas otras cositas que estamos mencionando pasan muy frecuentemente. Entonces, por lo menos tenemos que estar clarito en estas y saber cómo defendernos de las otras. Ahora hay muchas de estas cosas uno las detecta debería uno detectarlas cuando estudia el contrato y las bases administrativas. Porque uno lee el contrato y se nota al tiro cuando hay una cláusula así media Perversa. desproporcionada. Entonces ahí uno tiene que tener ojos sobre todo con lo que dice ahí, ¿no? Y acordarse que está esa cláusula, porque si llega a pasar algo, te van a aplicar la cláusula al tiro. Eso ya lo hemos visto. ¿Dónde quedamos? Ya, entonces, como vemos aquí, además de las situaciones imprevistas, hay muchas situaciones que hay que hacerle seguimiento durante la ejecución, que es todo ese tema que vimos de las comunicaciones, de los registros, del libro de obra, etcétera, del control de los equipos, cuando lo aporta el mandante, eh, de cuando hay cambios en obras extras o adicionales, y también disminuciones, las disminuciones también hay que irlas registrando, cosas que puedan afectar a los plazos que no sean atribuibles a la constructora, que ahí están también los que después se llaman imprevistos
y hay otros cuando son más graves que se llaman causa imprevisto y de causa mayor, o una cosa así. No me acuerdo ahora exactamente. De fuerza mayor, que provocan paralizaciones, por ejemplo. Imaginémonos que estamos construyendo y hay un sismo que va a paralizar la obra. Entonces esa es una fuerza mayor, no es responsabilidad de la constructora. Pero también hay que dejar un registro. Se paraliza la obra tal día porque hubo una inundación en toda la ciudad que impide trabajar. Y después cuando ya hay condiciones de trabajar, uno coloca, se reanuda el día de hoy la obra porque ya pasó la inundación. Entonces eso también se va registrando. Ahora, ¿cómo registro yo eso? Con esto que dice aquí, formas de comunicación contractual. Las cartas, libro de obra, las actas o minutas de reunión, los RDI y los correos electrónicos. Hay que tener ojo con las cartas. Las cartas son válidas cuando hay un registro de que la otra persona recibió la carta. Entonces, en cambio, el libro de obra está constantemente y está asociado al contrato también. El libro de obra forma parte normalmente de la base administrativa y del contrato, de que el medio que es oficial de comunicación. Minutos de reunión se levantan cada vez que hay una reunión de obra. Las obras, cuando ya son un poquito más grandes, tienen reuniones de obras periódicas. ¿No es cierto? Que uno se pone de acuerdo con el mandante en que hayan, no sé, reuniones de obras mensuales, en que se tratan todos los problemas que puedan haber en la obra, que van los proyectistas también, y las cosas que se dicen en el acta quedan anotadas en una minuta, o en una, perdón, las cosas que se dicen en la reunión quedan anotadas en un acta o en una minuta de la reunión, que después todos se le reparten, y también es útil porque uno puede colocar tareas. Y esas tareas uno puede decir después, oye, el mandante en la reunión de obra número 2 se comprometió en corregir los planos de arquitectura que estaban malos y entregarlos en 2 semanas. Y ya ha pasado un mes y todavía no están. Entonces queda el registro. Está el registro del acta y está el registro de los reclamos en el libro de obra. La RDI, que es una abreviación, que son en el fondo requerimientos de información, que es otro tipo de registro, cuando ya las obras son más grandes y tienen todo un sistema, por ejemplo, de aseguramiento de la calidad, algunas obras que tienen mandantes especiales, como las obras mineras o industriales. Estos de RDI forman parte del proceso de control de calidad de la obra, que en el fondo es un registro de información en que uno puede hacer una consulta. Esa consulta queda asociada a un número, a una fecha y a una fecha de respuesta. Y después uno le puede hacer seguimiento a esa RDI. Y van quedando notaditas, ordenaditas, un sistema súper práctico de ordenar la información. Y que hay un compromiso de una respuesta también. Entonces eso es como para hacer fichas, para no tener que anotar un libro de obra gigante. Las consultas técnicas se pueden hacer en otro formato, que una planilla en que se le coloca el número, en tal día se hizo tal consulta. En el eje 4 del segundo piso no coincide el plano de arquitectura con el plano de estructura. Se pide al mandante definir, o se pide al calculista definir. Y se manda esa acta. El mandante tiene un registro de esa acta y va viendo. Tengo que contestar esta consulta. Se la manda al calculista, le dice, oye, tenéis una semana para contestar, y ahí llega la respuesta. Y eso se va llevando en un registro. Entonces, el grado de detalle en que uno aplica esta herramienta va a depender del grado de dificultad de la obra, ¿cierto? Del tamaño y de cuántas partidas son. Si es una obra más chica, bastará con que yo lleve el registro en el libro de obra, ¿no? Y le mande correo electrónico al arquitecto para preguntarle alguna consulta o alguna duda. Que esas cosas también se hacen, ¿no es cierto? Hay muchas veces que uno consulta por un detalle que no está lo suficientemente claro.
no es que haya un error, sino que hay algo que uno quiere consultar o confirmar con el arquitecto, entonces le puede hacer por libro de obra. Pero ya cuando la obra es más grande y son muchas partidas, uno se va cambiando a un sistema que sea más estructurado, como los requerimientos de información que son estos de RDI. Entonces, las recomendaciones no son tantas como todo lo que hemos hablado, pero son las mínimas para una buena gestión, desde este punto de vista que tiene que ver con evitar, como les digo, controversias mayores, cuando quedan cosas sin resolver o cuando no quedan muy claras, o se conversan así a lo compadre y después la otra persona no se acordó. Entonces, recomendaciones: generar requerimientos de información, dice esto, RDI, que la gracia para que sean útiles es que esté puesta la fecha máxima en que llegue una respuesta. ¿Ya? Y eso se genera un documento, ese documento queda en poder de las dos partes y después uno le va haciendo seguimiento. En las minutas de obra, que es otra herramienta que en cada reunión de obra uno genera un acta o una minuta, hay que hacer un resumen de todo lo que se trató en la reunión, sobre todo de los compromisos. ¿No es cierto? Las partes pueden ver la obra y el mandante puede llegar y puede decir, oye, aquí veo que los hormigones no están quedando bien terminados, porque son hormigones a la vista y la terminación superficial es fea. No es lo que está especificado. ¿Ya? Que puede suceder, ¿cierto? Entonces, en la reunión de obra la constructora dirá, no, que fue un hecho accidental, que lo vamos a mejorar de esta forma, para mejorar la terminación. Y el arquitecto a lo mejor va a decir, no, pero si hacen un parche ahí y se ve feo, tienen que estucarme todo el elemento. Y en la reunión de obra dicen, bueno, ya lo estucamos, pero ese costo voy a tener que asumirlo yo como constructora, porque el muro me quedó mal terminado y decía que era a la vista, y se llega a ese acuerdo. Entonces, en la minuta tiene que quedar eso. Puede que no todo el detalle, pero se coloca el acuerdo. Se acuerda que en el eje tanto, la constructora va a estucar el pilar completo, sin costo para el mandante, por una falla de terminación. Entonces, así son miles de cosas que pueden pasar, pero entonces uno los va dejando, son ejemplos, ¿no? La idea es que vayan viendo la importancia de ir dejando anotadas todas esas cositas, que después se van sumando. Registrar los avances de obra también es muy importante para poder llevar el control y también para que quede registro de cómo ha sido la evolución de los avances, en qué momento hubo una pérdida de avance. A lo mejor ahí uno puede investigar por qué pasó y llegar a concluir que no fue responsabilidad mía como constructora, entonces ahí me genera varias comunicaciones. Los estados de pago, bueno, ese es un control que es lógico que hay que llevar, de las fechas de pago y de las condiciones reales en que se hacen los pagos. Ahora, muchas veces por presión del mandante o del compromiso que tiene uno con el mandante de cumplir con la obra, uno puede no tomar medidas así estrictas si se atrasan un poco los pagos, ¿cierto? Pero eso va a llegar a un límite que cuando me afecta mi flujo para poder seguir construyendo. Entonces, hay que ir dejando anotado y en caso de que sea necesario, decirle al mandante, oye, mandante, mira, aquí ya hay 3 meses pagándome tarde, así que no voy a poder seguir haciendo tal cosa, y vaya quedando registro de eso. Ahora, todas estas comunicaciones deben ser claras, resumidas, plantear los hechos, claramente el hecho, el requerimiento, o sea, quién fue el que hizo el requerimiento de cierta acción, de distinto tipo. En las comunicaciones lo ideal sería colocar algún respaldo de lo que dice el contrato sobre ese tema. Y una cosa importante es contestar las comunicaciones. O sea, si a uno le llega una carta
del mandante o de un proyectista haciendo alguna observación de la ejecución, una de las cosas más importantes es que uno tiene que contestarlo. ¿Ya? Comunicaciones no contestadas después pueden ser usadas en contra mía. Así que hay que dedicarle ahí tiempo también a contestar todo lo que a uno le llega. Entonces, aquí un poco en resumen, se debe escribir en el libro de obra cuando se producen las interferencias y modificaciones solicitadas por el mandante, y además de dejar escrito que se produjo una interferencia, dejar claro qué sector está influenciado por esa interferencia o a qué partida está afectando. Profe, una ¿Sí? consulta. ¿Sí? ¿Qué experiencia o qué opinión tiene, por ejemplo, cuando tengo partidas que tienen que ser visadas por la unidad técnica, eso queda registro en el libro de obra, y yo necesariamente tengo que ceñirme a ese visamiento o a ese visto bueno para dar la continuidad, y no me firman el libro de obra avisándomelo? O sea, ese retraso que me genera esa falta de visto bueno, ¿cómo lo interpreto? Porque desde mi punto de vista, de mi experiencia, doy continuidad, pero la unidad técnica asume esa responsabilidad después, porque no tengo establecido los plazos para cuando me dé el visto bueno. O sea, ese es el punto, es falta de información, Sí, falta de acuerdo, claro. no, sí, es bien interesante ese tema, porque muchas veces los contratos y las bases administrativas no están tan detalladas, y debería ser en este caso. O sea, ahí hay en el caso que tú me dices, hay una desproporción entre la exigencia que hace el mandante. O sea, para ser más claro, pongámonos en el ejemplo que en lo que me dices tú, en las bases administrativas y el contrato dicen que para continuar con una actividad es obligatorio esperar la aprobación de la ITO. Si el contrato dice solamente eso y no establece un plazo para que la ITO te revise, ahí uno tiene que estar ojo de que ahí hay una cuestión que es desproporcionada. O sea, me están exigiendo esperar a la ITO, pero no dice cuánto tiempo tengo que esperarla, porque me va a generar atraso si estoy parando a cada rato. Efectivamente, y partidas que son, por ejemplo, iniciales, o sea, replanteo, niveles, cosas que a veces tienen una incidencia y retraso. Porque si yo Sí, estoy no, segura y verificado en ese sentido, o sea, me tiene una exigencia, pero ¿cuál es su parte de responsabilidad en asumir esa exigencia en la que no está establecida? claro, por eso digo que pasa eso muy frecuentemente. Si yo veo y pasan cuestiones que son, que afectan directamente la ejecución, por ejemplo, en la etapa de obra gruesa, a mí me ha tocado inspectores que no quieren que yo continúe con los hormigones hasta que me revisen la enferradura y el moldaje. Y hay un día que el inspector no está para hacer esa recepción. Entonces yo ahí estoy enfrentado a que si sigo, voy a enfrentarme a un problema con el mandante que me va a decir, oye, ¿por qué construiste aquí si tenías que esperar al inspector? Entonces, si el contrato no establece un plazo, es una situación que me va a generar controversia y yo tengo que estar preparado. ¿Cómo lo enfrento yo eso durante la obra? En hacer un registro, ¿no es cierto? Esas recepciones también hay que ir mira, aquí justo está eso, dice, dejar evidencia de los rechazos de obra. También se va dejando evidencia de las recepciones de las obras. O sea, uno dice ya, estoy haciendo enferradura y moldaje, ya terminé, y ahora tengo que hormigonar. Y no está el inspector aquí para recibirme. Entonces yo dejo anotado al libro de obra, se deja constancia de que están terminados, y se solicita la recepción de la enferradura. Si no se hace, o sea, yo esperaría los primeros días, esperaría un tiempo, si no llega el inspector, otra notita. Me demoré 2 días más porque en esta actividad, porque la recepción
hubo tal tiempo de demora. Entonces yo no sé el tamaño de la controversia que se me puede generar después, pero sí voy dejando registros, y esos registros son herramientas que me van a permitir después defenderme, y si se llega a una pelea con el mandante por el plazo, decirle al mandante, oye, mira, aquí está el registro de todas las veces que me demoré porque la inspección me impidió avanzar. Pasa mucho eso cuando tocan inspecciones con gente que no tiene el criterio de inspector, porque también hay que tener un criterio bien especial para ser inspector de obra. Y pasa eso, que incluso a veces la constructora dice, ya, yo no espero, y hormigoné y llegué. Y después el inspector llega y dice, oye, pero hormigonaste esta cuestión y yo no te había revisado la enferradura. Sí, pero yo estuve esperando, y como no podía tener y asumo la responsabilidad de que quedó bien hecho, y en algunos casos me ha tocado a mí, por ejemplo, de que el inspector dice, ya, y me coloca una nota en el libro de obra. Esta parte de la estructura no se recibió la enferradura y queda responsabilidad de la constructora, cualquier daño que pueda haber aquí, claro. Pero eso también puede llevar a una pelea mayor, que el inspector sea muy cerrado y diga, no, tenéis que demolerlo porque yo necesito ver la enferradura. Y ahí ya se genera una controversia grande. Puede pasar. Ahora, normalmente se llega a un acuerdo antes de que pase a mayores esas cosas. En la medida que yo estoy atento y voy diciendo al tiro, me voy poniendo de acuerdo con el mandante de que esta situación al final genera daños para el mandante también, porque la obra se atrasa. Entonces ahí hay una reunión de obra y uno puede, muchas veces hay peleas en las reuniones de obra, y al final se llega a un acuerdo, ya se continúa. Ahora, hay etapas críticas que sí es indispensable que la responsabilidad sea asumida por el proyectista o por el mandante. Por ejemplo, si yo estoy iniciando una obra, un edificio, por ejemplo, siempre los contratos dicen que la recepción de los ejes, el replanteo inicial, debería estar visado por el arquitecto, proyectista. Porque de ahí para adelante se empieza a construir, y si hay un error en el trazado y hay que demoler después, entonces en ese caso la recomendación mía es que esperen nomás. Que esperen hasta que el arquitecto se haga responsable de recepcionar el trazado del edificio, de los ejes principales. Y de ahí para adelante puedo seguir yo con el inspector. Pero tiene razón la consulta de que hay muchas situaciones en que se generan controversias así, porque hay una desproporción entre las obligaciones y los deberes. O sea, para el mandante es súper fácil poner la condición de que todo sea recibido por el inspector de obra y que no se puede trabajar sin la recepción de una partida. Lo lógico es que si el contrato es así de estricto, también debería decir un plazo máximo para que reciba. Y eso no se puede pelear, profe, antes de, cuando, no sé, antes de empezar, ya gané la obra, y esos términos se pueden agregar Claro, cuando se antes de podría, empezar, porque de cuando... repente pasa eso, el problema con la inspección, porque de repente al final uno quiere avanzar, pero te atrasa, no te deja por X motivo, porque se le para. Claro, es que eh, ahora, es que eso también, siempre hay ahí un tira y afloja con la inspección, porque cuando uno está en la obra y hay una situación así que el inspector dice, no, yo necesito que esto esté, que yo lo vea antes de que puedan continuar, ya uno dice, ya, bueno, ya hasta cierto punto uno dice, ya, vamos a ver qué mano tiene este inspector, vamos a hacerle caso. Pero si ya la cuestión, tú empiezas a notar que te está generando un atraso, tú tienes que decirle al inspector, oye, inspector, ¿en qué parte del contrato dice que yo estoy obligado a esperar tantos días, o sea, a esperar tu recepción para poder avanzar? Porque hay veces, muchas claro, veces, que los inspectores toman criterios que no están es totalmente bueno, respaldados por el es contrato. bueno tener, ¿cómo se llama?, un respaldo, sacar fotos, videos, en Sí, caso ¿no? de. Y estudiarse Porque bien. igual uno de repente tiene que avanzar, ¿no? Pues,
Y si no te quiere recibir porque por X motivo, no, es que ahora no puedo, no, es que, y tú lo vas avisando, avisando, Por eso, eh, hay por que tomar eso, realmente decisiones. es importante para eso analizar el contrato. Porque si hay muchas veces que los inspectores de obra toman más atribuciones que las que les permite el contrato. Hay que tener ojo con eso. Entonces, si el inspector está siendo exagerado en algo y ya no hay acuerdo, uno tiene que decirle al inspector en qué parte del contrato dice que yo no puedo hormigonar si tú no me revisaste toda la enfierradura. El inspector, si no está en el contrato, uno puede defenderse. Ahora, si está en el contrato, uno tiene que dejar registro y decir cuánto se está demorando el inspector y después pelear un aumento de plazo, por ejemplo. Pero lo importante de esto es que todas estas cosas que uno pueda dejar registradas, uno tiene que ir viendo cómo defenderse respecto a lo que está en el contrato. También pasa que los mandantes después al ver el tamaño del problema que se está generando, podrían pedirle al inspector que decirle, oye, aquí tiene razón la constructora, está diciendo exagerado con la inspección. Pero todo eso va a depender de si yo me estoy defendiendo bien o no me estoy defendiendo. Ahora, normalmente son más complicadas las inspecciones de los organismos públicos que las de los organismos privados, porque el criterio es distinto. Normalmente las inspecciones privadas entienden que para que la obra funcione bien, que es lo que busca el mandante, que para eso contrató a la inspección, requiere que todas esas observaciones se hagan con anticipación, o sea, que la inspección colabore en que haya buena calidad y que no genere ella misma situaciones de atraso. Pero sí me ha tocado ver más en los inspectores de los organismos públicos ese un poco de falta de criterio que son demasiado estrictos y eso al final es malo para el avance. Bueno, y nos cambiamos de tema y nos podríamos cambiar de tema para el tema del aseguramiento de la calidad. Es que eso tiene que ver mucho con un proceso de tomar las medidas en el momento oportuno. Y que todos estén involucrados en esa visión. Tanto el que construye, como el que inspecciona, como el mandante, todos están con ese y ahí las obras funcionan mejor. Y ahí todos salen beneficiados. Entonces, eso está más claro en los contratos privados. Hay más ese espíritu. Y también tiene su lado malo, que muchas veces las inspecciones de los contratos privados son demasiado... dejan pasar cosas importantes por cumplir un plazo, por ejemplo. Toman muchos riesgos. Las inspecciones fiscales no, corren cero riesgo. Y le tiran toda la responsabilidad a la constructora. Bueno, y no hay que... Por eso hay que pensar que en las obras la inspección técnica no es un adversario, sino que en la medida que yo empiezo a trabajar bien, tengo que tratar de que la inspección técnica se adapte a eso y se van dando cuenta de que están bien las cosas y se trabaja en conjunto. Eso es lo ideal. Y entre otras cosas, es uno de los campos de, ¿cómo se llama? De trabajo para nosotros como profesionales de la construcción, tanto construir como actuar de inspector. Así que es re interesante ese tema de la inspección técnica también. Ahora, todas esas cosas, la idea de esto que estamos hablando ahora es que vayan quedando registradas.
¿ya? Se deja registro de las recepciones, como dice aquí, o de los rechazos. Ahora, y se deja registro también de qué produjo ese rechazo. Por ejemplo, si el inspector rechaza una partida, debería decir, se rechazan los rellenos compactados, porque la especificación técnica decía que era un 90% y el relleno tiene un 80% de compactación del Proctor. Y se da un plazo de tantos días para que la constructora vuelva a compactar o retire el material y lo ponga de nuevo. Entonces eso tiene que quedar registrado. Y debería quedar indicada la razón también. O sea, por ejemplo, el inspector te podría colocar, mira, tienes que demoler el muro de albañilería completo porque no están puestas las escalerillas cada 4 hiladas. Como dice la especificación técnica en el punto tanto. Ahí está bien puesta la nota en el libro de obra. Y ahí uno no tiene cómo sacársela. Si la especificación decía eso, está bien, pues hay que demolerlo. O a lo mejor uno podría decir, mira, en vez de demolerlo, nosotros proponemos este sistema de reparación. Y tú consultas si te aceptan eso o no. Si no te lo aceptan y la especificación decía, hay que demolerlo. Ahora, si te colocan una nota y te dicen, tiene que demoler el muro porque la escalerilla están cada 4 hiladas. Y uno se acuerda de las especificaciones y dice, oye, pero si las especificaciones decían que estaban cada 4 hiladas, estamos bien, pues. Entonces uno coloca una nota según la especificación técnica, las escalerillas van cada 4 hiladas, por lo tanto el muro está bien y no corresponde la demolición. Entonces, eso uno lo puede hacer cuando ya se estudió bien los antecedentes. Esa es la idea de esto. Que podamos entender que todos los antecedentes que forman parte del contrato son importantes para el que construye, tanto lo técnico como lo que está escrito en el contrato y en la base administrativa. La idea es que yo lo haya leído, lo haya estudiado y que lo ocupe, porque esas son las reglas del juego que hay que respetar. Y aquí a lo mejor van a aparecer algunas cosas que ya hemos conversado en este rato, ¿eh? La importancia de detectar estas cláusulas. Aquí me estoy refiriendo a la importancia de que cuando yo estoy al inicio de la obra, yo leo el contrato, leo las bases administrativas, veo los detalles, el grado de detalle que está en el proyecto, si hay cosas mal definidas, empiezo a relacionar las tres cosas, y ahí yo estoy detectando, a lo mejor al inicio, cláusulas que me van a generar problemas después. Esa es la gracia de lo que estamos viendo. Porque es importante detectar cuando estas cláusulas son medias peligrosas para la constructora. Aquí vamos a ver algunos detalles de eso. Es importante detectar estas cláusulas, ¿por qué? Porque llegan a incidir en el tamaño de las controversias o de las peleas que se pueden generar. Generalmente surgen como una transferencia de riesgos desproporcionada. Ahí una transferencia de riesgo desproporcionada sería, por ejemplo, si el contrato dice que yo estoy obligado a esperar al inspector, pero no dice cuántos días lo tengo que esperar. Ahí hay el contrato ya tiene una cláusula que es desproporcionada para mí. Entonces tengo que tener ojo, tratar de cacharla al tiro, al principio. Y la otra ya son más finas, igual requieren algo de experiencia en haber estado en obra. Estudiarse el contrato y detectar estas cláusulas que son media abusivas, da una idea del tipo de mandante. ¿Ya? Entonces, si yo veo que ya mi empresa o la empresa en que yo trabajo ya firmó el contrato y ya se metió en el problema, yo tengo que prepararme para tener todas mis cartitas para poder defenderme en caso de
posibles controversias. Si yo veo que el contrato está normal, está clarito, no hay cosas raras, bueno, podré estar más tranquilo. Pero si ya cuando llego a la obra y leo el contrato, detecto estas situaciones, y digo, chuta, aquí voy a tener problemas después, tengo que dejar todo registrado, tener todo clarito, porque es probable que lleguemos a una pelea en ciertas situaciones. La siguiente es una recomendación ya cuando son obras más grandes y de contratos de montos mayores en que los montos son tan grandes que los problemas también pueden ser grandes, y hay un equipo técnico en cada constructora. Aquí hay una recomendación que esta que dice GT es gerencia técnica. No lo debería haber puesto abreviado, pero se me pegó en el texto de donde saqué esto. La gerencia técnica participa en el filtro de estas al momento de revisar las bases. ¿No es cierto? Entonces, si no es una constructora más chica, la gerencia técnica va a ser el mismo director de la obra, el profesional a cargo de la obra, ¿cierto? Entonces, el profesional a cargo de la obra participa en la revisión de las bases y del contrato. ¿Por qué también es importante detectar estas cláusulas? Porque normalmente, cuando hay controversia, el mandante, ya sea que sea el mandante solo o a través de una inspección técnica, tratan de aplicar al pie de la letra lo que dice el contrato y las bases. O sea, siempre que nosotros vayamos a tener un problema de controversia, lo primero que va a hacer el mandante es hacer mención exageradamente a lo que diga el contrato y las bases, aunque el contrato y las bases estén malas. Pero esa es su primera reacción, digamos. Y lo otro es que las inspecciones técnicas normalmente ahora, como ya se ha profesionalizado las empresas de inspección técnica, en los contratos grandes ustedes van a ver que hay empresas externas que están específicamente hechas para hacer inspección. Hay varias empresas de inspección técnica, hasta Cruz y Dávila, que tienen obras en todo Chile, que tienen profesionales bastante buenos también, y que están 100% preparadas para hacer inspección. Hay otras empresas que son inspección y también construyen, pero entonces ya hay empresas que se dedican específicamente a hacer inspección técnica. Entonces también defienden su posición. Dentro de todas las cláusulas que puede tener un contrato, las que normalmente son más importantes para este tema de las controversias son algunas de las que están acá. Bueno, son estas 12. Después está escrito cada una. Hay algunos comentarios respecto a cada una de esas. Así que las vamos a leer las 12 primero. Y después vamos a ir una por una. Casi todos los contratos incluyen estas cláusulas. Entonces uno tiene que leerlas porque son especialmente importantes para los problemas que se pueden generar después. Porque pueden estar, depende de cómo estén redactadas, si están bien equilibradas las obligaciones de cada parte o si están más para un lado que para el otro. La primera dice la orden de prelación de los documentos contractuales. Esa es la típica cláusula que dice que qué documento es más, ¿cómo se llama? No más válido, sino que qué documento prevalece sobre otro. Dependiendo de lo que sea, ¿cierto? Puede ser que primero esté el contrato, después estén las bases. O sea que si hay alguna diferencia, lo que prima es el contrato. Respecto a lo técnico, normalmente hay algunas notas que dicen que prevalecen los planos de arquitectura sobre los de estructura. Y los de arquitectura y estructura sobre las especialidades. Eso quiere decir que si hay una interferencia, que hay un plano de especialidad que tiene una tubería puesta en algún lado que molesta la estructura, lo que prevalece es el plano de estructura. Y yo tengo que cambiar la instalación sanitaria.
Ese es el orden de prelación. ¿Qué documento está sobre el otro? En caso de que haya alguna discrepancia entre los dos, prevalece uno sobre el otro. Otra cláusula importante es qué pasa con los permisos de construcción. ¿Quién asume? Si está, puede ser cualquiera de los dos, puede ser el mandante o el contratista. El contrato va a decir eso. ¿Quién asume los costos de los derechos, de los pagos, del trámite, etcétera? Las condiciones del subsuelo, esa ya hemos hablado anteriormente de eso, de todo lo que esté oculto debajo del terreno. El inicio del plazo es otro tema importante. ¿Cuándo empieza el día 0, digamos? El día 1, el día 0 no existe. ¿Cuándo se inicia el plazo? ¿Qué pasa si hay paralizaciones o fuerza mayor? Hay que leer en qué parte del contrato está escrito eso, para ver cómo está redactado, y en base a cómo está redactado yo tengo una idea de lo que me viene para adelante. Cómo está redactado, cómo se resuelven las modificaciones de obra, cómo se paga, cómo se cobran las multas, todo eso va a estar escrito siempre en los contratos, hay que analizar de qué manera está redactado. ¿Qué establece el contrato para la recepción provisoria? Muy importante eso, porque acuérdense que de eso va a depender la fecha de término. Los valores pro forma, que es un sistema de trabajo con los contratos, que lo podemos explicar cuando lleguemos al punto 10, y podemos hablar más en detalle de ese. ¿Qué pasa cuando se detectan incongruencias en los proyectos? Uno tiene que echarle una mirada al contrato a ver si esto está indicado previamente o no. Y esto no está textual en los contratos, sino que esto está implícito. Riesgos de arbitrariedad. Esa no es una cláusula, sino que es un análisis que yo hago del contrato en general para detectar si hay algunos procesos o algunas etapas que están con arbitrariedad para alguna de las partes. Entonces, esas son, acuérdense que los contratos pueden ser un documento muy largo y que normalmente es fome de leer, pero es importante leer por lo menos estos puntos que son los que más afectan al desarrollo de la obra. Y aquí hay un análisis de uno por uno. Antes de entrar en ese análisis uno por uno, que puede ser medio latoso, quería ver si alguien tenía alguna otra consulta de lo que estamos hablando. No he mirado la hora, ¿eh? Ustedes me avisan si me paso. Ah, son las 8:30. ¿Qué pasó? ¿Me pasé para bien o para mal? No, bro, profe, bro, disculpe. Ah, yo pensé que me estaban diciendo, se pasó, se pasó. Para bien, para bien. Ah, ya. Con Ya. respeto. Sí. Si la cosa es que de saber si está más o menos claro, porque para ir ahora viendo en detalle uno por uno. Igual esto requiere cierta maduración, que ustedes lo vayan pensando, lo vayan meditando. Los que ya están trabajando en construcción pueden tratar de aplicarlo en la experiencia que estén teniendo ahora. Profesor, solo un alcance. Sí, Cuando usted habló de la inspección técnica, habló de la empresa, de que ya. estaban creando asesores técnicos o inspectores técnicos, pero también uno puede postular a una licitación, porque ahora los hitos, las empresas lo están tirando a licitación con base, ahí piden las características que debería tener el profesional a contratar. Claro, a ver, cuando son contratos, cuando es financiamiento público, por ejemplo, eh, para cierto monto de obra, para cierto valor de la obra, el Estado también financia
que, por ejemplo, hablemos de una municipalidad. Una municipalidad postula un proyecto grande. Por ejemplo, a ver, no tan grande como el estadio, pero bueno, el estadio también. Pero el estadio, el diseño lo hizo el MOP, la Dirección de Arquitectura del MOP. Y ellos pusieron la plata para la ejecución, para poder construir. Entonces, además de la plata para construir, el MOP también coloca plata para contratar como MOP una empresa externa especializada en inspección técnica. Y hace 2 licitaciones. Una licitación para la empresa que va a construir y otra licitación, tienen que ser públicas porque los fondos son públicos, una licitación pública para empresas privadas que hacen inspección técnica, y el que se la gana hace la inspección de la obra, representando al MOP. O a veces como particular también, porque no necesariamente tienen que estar ligados a una empresa, el profesional, a Claro. postular. Y cuando hay obras más chicas, por ejemplo, una sede, no sé, una multicancha, por ejemplo, y la subdere le pasa plata a la municipalidad para ejecutar la obra, y también le pasa plata para que la municipalidad contrate un profesional para ser inspector técnico. Entonces la municipalidad pone un aviso, o hace una licitación, pidiendo currículum para ser inspector técnico, con ciertos requisitos, experiencia, estar en algún registro, y la municipalidad lo contrata. O sea, es una buena fuente laboral. Yo he sido varias veces, años atrás, yo construía, pero en alguna época que no tuve contratos de construcción, también hice inspección técnica. Y como les digo, es una buena fuente es otra alternativa de trabajo para los profesionales de la construcción. Hay harto campo, dependiendo de de qué rama les gusta más. Es re complicado ser inspector técnico también, tiene sus complejidades. Que uno está como el jamón del sándwich, está metido entre el mandante y la empresa. Lógicamente defendiendo la calidad de la obra, pero también uno recibe presiones del mandante. Es bien entretenido el tema de la inspección. Ya, volviendo a este tema de las cosas que les mencioné recién, de estas 12 cláusulas que son especialmente importantes. ¿Por qué es importante el riesgo el orden en que está estipulado en el contrato? ¿Qué documento prima sobre el otro? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que cuando esto no está establecido, no queda claro cuál de los 2 documentos es el que prevalece, y eso genera discusiones entre las partes. ¿Cuándo pasa eso? Cuando no hay notas o alcances, exclusiones de notas o alcances a la oferta presentada por el proponente. ¿Cuál es el criterio normal que se aplica en obra? El criterio normal que se aplica en obra es que exista un orden de precedencia. Por ejemplo, que considere parte del contrato las aclaraciones del proceso de licitación. Entonces eso da cierta posibilidad de que uno pueda incorporar aclaraciones durante la licitación. Ustedes saben ese proceso, o conocen ese proceso. Entonces eso da la posibilidad a la constructora de participar en ciertas cosas que se incorporan después del contrato. Lógicamente esas se hacen durante el proceso de licitación. Entonces siempre hay riesgo de qué pasa, por ejemplo, si el plano de arquitectura está escrita mal una cota, o está un elemento sin la cota, si uno la puede medir a escala o no la puede medir a escala, ¿qué prevalece ahí? ¿El plano de las cotas o el dibujo?
Ese es un ejemplo bien sencillo de prelación. ¿Qué prevalece? ¿Prevalece lo que está escrito en la cota o prevalece la escala a la que está dibujada? Normalmente prevalece la cota, ¿cierto? No debería hacerle caso a la cota más que el dibujo. Eso es prelación. Y eso se da en todo tipo de documentos. ¿Quién prevalece más? Por ejemplo, una cosa típica de errores de prelación que pasan en la obra es que cuando uno empieza la obra de edificación, normalmente uno está trabajando con los planos de estructuras todo el día en la obra, ¿cierto? Y uno le hace caso a las cotas que están escritas en los planos de cálculo. Cuando está haciendo la obra gruesa, está colocando los ejes, los muros, la enferradura, los hormigones, uno está trabajando con el plano de estructura. Pero ahí hay que tener ojo porque si hay una diferencia, un error, y el plano de arquitectura tenía otra cota, unos centímetros distinta por error, el orden de prelación siempre es que la arquitectura prevalece sobre el cálculo. Y eso es súper peligroso porque puede llevar a que yo me dé cuenta que hay un error cuando ya tenga la obra gruesa hecha. ¿Ya? Ese es un caso típico de prelación. ¿Y por qué prevalece el plano de arquitectura? Porque el plano de arquitectura incorpora otras cosas. Acuérdense que incorpora condiciones de tamaño de algunos elementos de acuerdo a las normas. Y puede que cuando se pasan del plano de arquitectura y el calculista hace el plano de cálculo, hay veces en que se equivocan en las cotas, en algunos centímetros, por ejemplo. Yo estuve en una obra en que tuvimos un caso súper difícil, en que se hizo bueno, afectó al final en un pasillo de circulación, que se hizo todo con las cotas del plano de cálculo, y por algún error, el calculista no consideró que los muros iban estucados. Entonces después cuando hicimos los estucos, llegó la fecha de la recepción final municipal. Y llegó el inspector municipal que no estuvo en toda la obra, ¿cierto? Porque es otra revisión, porque es la recepción municipal. Tomó una wincha y nos midió el ancho del pasillo. Y el ancho del pasillo, no me acuerdo el número, pero pónganse que tenía que ser de 1 metro según el plano de arquitectura, y a nosotros nos quedó de 97 centímetros. Entonces el inspector municipal dijo, este es un pasillo de acceso, una zona de evacuación, la ordenanza dice que tiene que tener 1 metro, y aquí tiene 97 centímetros. No les voy a dar la recepción definitiva. Quedó la media embarrado, que nunca se detectó que había una diferencia entre arquitectura y cálculo. Entonces, cuando la constructora trató de defenderse de eso, diciendo que era un error del plano de cálculo, la inspección técnica nos dijo, miren, aquí en el contrato dice clarito que la prelación dice que manda el plano de arquitectura sobre el plano de cálculo para las dimensiones interiores. Sí, pero es que el calculista se le fue que iba estucado y que se iba a achicar. Bueno, pero aquí dice que de quién es la responsabilidad de la constructora. Y ahí sonamos. ¿Y qué tuvimos que hacer? Tuvimos que demoler los estucos y hacer un maquillaje del muro que quedara lisito, pero con pura pasta acrílica, y no pudimos cobrar 0 adicional. Menos mal que no estaba yo me llegó de pasadita, pero no me cayó completa. Y pasó eso. Y nos dimos cuenta cuando ya estábamos pintando el letrero de bienvenida para inaugurar la obra. Entonces, es importante el tema de la prelación. Y ahí no tuvimos defensa, tuvimos que asumir nomás. Ahora, por suerte, no era tanto y pudimos salvarlo demoliendo el estuco, pero si hubiera sido más grande la diferencia, a lo mejor hubiera habido que demoler un muro estructural. Ahora esas cuestiones no pasan siempre, o sea, a mí en todos los años que trabajé me pasó esa vez nomás. Pero puede pasar. O sea, la importancia no es ese hecho dramático, sino que la prelación decía en el contrato. La arquitectura prima sobre el cálculo, en las medidas interiores.
Ahora, la arquitectura no dice el tamaño de los fierros. El tamaño de los fierros, ahí prevalece lo que dice el proyecto de estructura. Dentro del proyecto de estructura prevalece lo que está escrito en el plano, no la escala del dibujo. Y así sucesivamente. Si hay un problema entre el contrato y las bases, prevalecerá uno de los dos. Ahí los abogados saben cuál prevalece sobre el otro. El contrato debería decir. Ya, entonces, como se dan cuenta, son riesgos reales. Entonces existe el criterio de obra que... hay un criterio de obra que dice que normalmente uno piensa que las cosas que se dicen en las aclaraciones quedan incorporadas en el contrato. Eso es lo lógico, lo que debería ser. Ahora, aquí tenemos dos cláusulas. Son contratos distintos que hablan de lo mismo, pero que están redactadas de una forma distinta. Por ejemplo, la primera, respecto al orden de prelación. La primera cláusula dice, forman parte integrante de este proyecto, en orden de precedencia, los siguientes documentos. Ante discrepancia, siempre prevalecerá lo más exigente. El contrato de construcción sobre las bases. Estos dos sobre las bases especiales. Las bases especiales prevalecen sobre las bases generales. Las bases generales prevalecen sobre la oferta de la constructora y sus alcances. Ese es un párrafo. O sea, uno lee eso en el contrato y dice, enredada esta cuestión, no, pero hay que leerla. Y aquí abajo hay otro ejemplo de otro contrato, que habla de lo mismo, pero dice, queda prohibido a los proponentes incluir dentro de su anexo a la oferta notas, observaciones o alcances de cualquier tipo de consideraciones que de una forma u otra puedan modificar los datos del proyecto licitado. En caso de incluirse alguna de esas notas condicionantes, la oferta será desestimada, quedando desde ya el mandante facultado para hacer tal y tal cosa. Entonces, de acuerdo a la forma en que está escrito, nos va a generar posibles consecuencias a alguna cosa que pueda pasar en el proyecto. O sea, si yo me encuentro que en el contrato, en el orden de prelación aparece esto, yo digo, aquí está clarito cuál prevalece sobre el otro, por lo tanto yo me rijo de acuerdo a este párrafo. Pero ya cuando empiezan a aparecer estos otros párrafos, o este párrafo en vez del anterior, que aquí lo que dice es que el proponente no puede colocar dentro de su oferta observaciones distintas a las que están en el proyecto. Entonces ahí uno no tiene cómo, si uno se encuentra con esto, uno dice, chuta, aquí me están imponiendo, no puedo hacer consulta aclarando algunas cosas del proyecto. Entonces esta cláusula para mí ya es media extraña. Y el mandante facultado para hacer ciertas cosas puede desestimar la oferta. O sea, si yo veo esto, yo tengo que decidir si corro el riesgo, si puedo asumir que tengo que aceptar el proyecto completo. Si yo veo que el proyecto está bien clarito, está todo detallado, yo digo, ya, no tengo problema, firmo. Pero si yo veo esto y veo que el proyecto tiene una serie de cosas mal definidas y que no me permite tener suficiente seguridad de hacer una oferta, y está escrito de esta forma, yo tendré que entrar a pensar si participo o no participo en esta licitación. Sigamos. Permiso de construcción. Este es el caso típico de las obras que lo que genera controversia es quién primero obtiene el permiso de edificación, quién paga los derechos de inspección o los derechos asociados a obtener el permiso de construcción. Lo ideal es que el mandante entregue los permisos tramitados antes de construir. Pero no siempre es así. Muchas veces a uno le entregan el terreno y le dicen, oye, dentro de tu oferta tú tienes que considerar que tienes que sacar el permiso de construcción, pagar los derechos,
pagar los derechos del PAL, los derechos de Chilquinta, etc. Entonces lo normal, lo que uno esperaría como ideal, es que todos esos gastos y el trámite lo haga el mandante. O que lo haga la constructora y el mandante los pague. El mandante pague los permisos y los derechos del permiso de edificación. Y la constructora podrá hacer todos los trámites. Esa es una forma de contratación. La mejor forma para la constructora es que esto ya esté listo desde antes, pero no siempre es así. Ahora, si a mí me piden ¿Profesor? que yo saque el permiso de edificación, yo eso tengo que considerarlo en mi oferta en el plazo de inicio. O sea, yo Profesor, tengo que colocarlo como una actividad. Sí, sí, dígame. pero en el caso de que ya se reciba el proyecto sin el permiso indicado y haya que tramitarlo y resulta que durante el proceso de tramitación se encuentra una observación significativa que no se pueda obtener el permiso, suponiendo que no cumple con los distanciamientos de emplazamiento o algo así, ¿qué pasaría en ese caso? Ahí lo que hay que hacer chuta, si uno ya firmó el contrato, de que uno se hace cargo de sacar el permiso de edificación. ¿No? Y pasa también que las obras se empiezan y que después no se puede obtener el permiso de edificación y las obras se paralizan y se paralizan nomás, y no se hacen nunca. Entonces, en ese caso, lo que debería hacer es indicarle al mandante que el permiso de edificación no se puede obtener por tal motivo. ¿Y cómo lo vamos a hacer aquí para para seguir avanzando con el proyecto? O sea, le damos más plazo, hacemos un aumento de obra. Es una fuente de problemas este tema de los permisos de construcción en el contrato. Por eso lo importante es que analicemos bien ese punto cuando vamos a partir. Que si mi empresa firmó y dijo que ya la constructora va a hacer los trámites para obtener el permiso de edificación, y no se puede sacar el permiso de edificación por una razón normativa que es ajena a la constructora tendrá que manifestarlo y decir que eso va a generar aumentos de plazo y que puede llegar a generar aumentos de costo. Incluso puede llegar a un punto en que signifique paralizar la obra y terminar el contrato. Entonces puede Porque llegar a también agrandar. ¿Sí? profesor, porque puede también que haya diferencias del terreno, porque si uno tiene que emplazar la obra en un terreno que según cota dice un cierto metraje, resulta de que cuando están en terreno se ve que no es así y que los del INDE son otros. Claro, entonces eso genera que se descubra una situación que va a alterar la obra considerablemente. Se da mucho eso en el caso de los loteos, cuando se construyen, por ejemplo, simultáneamente varias casas, que pasa muchas veces que el proyecto de loteo se hizo sobre un plano que suponía el tamaño del terreno y que después resulta que según la escritura el terreno era más chico y no me cabe en todas las casas. Eso pasa frecuentemente, o sea, pasa, no frecuentemente, pero pasa en los loteos. Y eso lleva a que hayan modificaciones de proyecto porque las casas no caben. Y hay que modificar el contrato, reducir el número de casas, cambiar todos los planos, pasarlos todos de nuevo por los permisos. ¿Eso pasa en el condominio? Pasa en los condominios, en las poblaciones sociales. Puede llegar a pasar. Claro, porque a veces los loteos, bueno, cuando hay un loteo, las subdivisiones pasa que siempre, bueno, aquí generalmente, pues a veces cree la persona, el que está heriazo siempre queda el más chico, pues, y la persona cree que el de él es el que está mal y a veces están todos corridos, no es solamente uno el que Correcto. está Y normalmente mal. pasa eso, que al final las últimas casas
que se están construyendo son las que pueden Exactamente. sufrir de quedar afuera. O el- Ahora también pasa claro, eso que, por ejemplo, se compra un terreno para hacer una casa, ponte, para no hacer una cosa tan grande. Entonces uno va y mide el terreno y dice, ya, este terreno tiene 10 metros para un lado, 20 metros para el otro, y uno dice, ya, en base a eso yo puedo trazar, ¿cierto? Y después llega alguien y dice, oye, pero la escritura dice que son menos metros cuadrados, po. No es lo que está en el terreno. Por lo tanto, los del INDE ya no van ahí. Y ahora la casa que tú tenías emplazada no cumple con el antejardín o no cumple con la rasante porque el sitio del vecino no es donde está construida la reja. Hay un error ahí, se equivocó alguien. Entonces, el tema de los permisos puede llegar a ser complicado cuando uno tiene que asumir obtener el permiso, porque hay situaciones que no dependen de uno y que pueden llegar a paralizar todo. Entonces, si uno se encuentra con que las bases de la licitación dicen que la constructora tiene que hacerse cargo de los permisos, antes de firmar el contrato, uno debería darse cuenta que esa cláusula es complicada y revisar todos los antecedentes antes de conseguirse la escritura, conseguir ir al conservador, conseguir la escritura, ir a medir, ver bien cómo es el terreno y ahí recién meterse en la licitación. Ahora, si uno ya se metió y no se dio cuenta y está enfrascado en un problema de eso, hay que tratar de salir de alguna forma, de decir, oye, aquí va a pasar, vamos a tener problema, va a pasar esto, veamos cómo lo solucionamos. Y si ya no hay ninguna solución, uno entra a las peleas y ahí puede agrandarse más la cosa. y generalmente pasa cuando los perfiles de la calle no están bien. Entonces siempre pasa una calle por ahí, los perfiles generalmente tienen menos metraje de lo que corresponde. Entonces ahí ya también entra en un pero. Claro, entonces hay muchas situaciones. Ahora también pasa que uno dice, ya, yo voy a tramitar el permiso de edificación y uno no puede empezar a construir mientras no lo tenga tramitado. Entonces uno Profe, estima en su oferta, ya, yo me voy a demorar un mes en hacer el permiso de profe, edificación. Sí. oiga, ya estamos casi en la hora, disculpe. Oh cielos, me faltaron y estas eran me faltaron las más interesantes. Vamos a tener que Las programarse para condiciones el del jueves. subsuelo. Vamos a tener que retomar esta clase en la próxima. Ahora la idea, lo que me gustó de esta cosa es que está analizada cada una de las condiciones, el riesgo, el criterio de obra, y hay un par de ejemplos de un párrafo que está más o menos, que estaría como para que uno esté tranquilo, y de otro párrafo que está redactado de una manera media complicada. Así que eso lo vamos a ir analizando una por una la clase que viene. De veras que son 5 para las 9.